Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el Canal Lunes, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programa citamedica@yahoo.es. También nos pueden ver en televisión nacional a través de internet en el canal Lune, une.tv, bajando esta aplicación. Dice canal de Manizales en vivo, y ahí también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Así que hoy con un programa bastante especial, un programa dedicado a los padres, a ese miedo que tienen muchos padres a ser papá, a cumplir ese verdadero rol de papá, de padre. Es decir que para eso tenemos un experto en la materia y le damos la bienvenida al doctor Rainer Puentes. Doctor Rainer, ¿cómo ha estado? Buenos días, ¿cómo estás, Juan? No, muy contento de estar aquí. Ojalá que los tipsitos que estemos dando sirvan para hacer algún cambio importante a nivel familiar, personal o en relación interpersonal. Doctor Rainer, existen, yo creo que ahorita, más todavía en este tiempo, ahorita se dice que hay muchos hijos huérfanos de padres vivos, porque a veces los padres de pronto no asumen ese verdadero rol de papá o de padre. ¿Qué es lo que está pasando de pronto en nuestra sociedad actualmente, a diferencia de lo que pasaba anteriormente con nuestros padres, por ejemplo, en nuestra época? Bueno, si usted me permite, cuando uno analiza esto y trabaja con esto tanto tiempo, uno hace como un estudio retrospectivo de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces uno encuentra que en la época de nuestros padres, esta generación de nuestros padres que nos tocó a nosotros, que es la generación más o menos entre los hombres hoy, de 44 a 65 años más o menos, que somos los padres o los abuelos, porque se sabe que se ha ido pasando, las mujeres han demorado un poquito más su maternidad, entonces han encontrado que siendo ya más mayores, más crecidas, no como era antes. Entonces, los abuelos y los padres de nosotros, ellos no tuvieron televisión, internet hasta el año 55 que entró a este país, ¿verdad? Entonces, entre los 55 y los 65 años, que fue cuando esto se proyectó, se creció, estas personas eran muy elementales en la vida, trabajaban, tenían un rol de familia, después del trabajo solamente quedaba la familia, estar con los hijos, no habían televisión, entonces eran cuentos, o eran fábulas, o eran historias que se pasaban de voz a voz. El papá siempre tenía la razón, el papá, bien o mal, era la cabeza de familia, era la autoridad, era la jerarquía, nunca se negociaba, nunca se discutía con él, al menos en épocas pequeñas de la evolución, de muchachos adolescentes, a un papá le decían sí señor y se acabó la cosa. Cuando esos padres tuvieron hijos, estos hijos que nacieron en un estado de cambio. Un cambio, empezó la televisión, empezaron las comunicaciones, empezó una cantidad de consumismo que se generó en el mundo. Entonces el papá venía de una generación donde no le importaba, a este niño no le tocó porque al papá no le importaba eso, entonces el papá tenía la justicia de que le pago hasta donde le puedo pagar, nunca fantochaba, normalmente lo metía en el colegio que podía pagar, le daba lo que podía, la ropa se pasaba de hermanos a hermanos en un estado de coherencia y de lógica. Entonces siempre se decía que es que a mí me tocaba la ropa de mi hermano mayor y a mí me tocó, siempre era como ese enrollo. Pero esta generación que se creció allí vino a ser los padres de ahora, entonces se ha generado lo que yo llamo, con mucho respeto al que le toque, el emergente social, el que dice yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé. Entonces cuando yo no quiero que pases por lo que yo pasé, cogió al hijo y lo creció. Entonces pasa lo siguiente, el hijo hace una embarrada, el papá lo castiga porque ese día está histérico, porque ese día está cansado, porque ese día le dijeron que no en el trabajo, porque le fue mal. Entonces es exagerado, él maneja un sentimiento de culpa. El otro día le dice, mijo, es que yo no paso, yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé, y empieza a darle una explicación de los actos, de un adulto papá dando una explicación de los actos. Entonces el muchacho entiende que el papá está tocado porque simplemente lo castigó. Ese papá cree que con esa charla, con esa discusión, con esa comunicación, con ese diálogo quedó ya haciendo su papel y rol de papá, pero al otro día sigue la culpa, entonces empieza a comprar afecto y lo compra con la salchicha, o lo compra con la pizza, o con la camiseta que quería, o con los tenis finos que quería, o con el permiso que quería. Entonces ese muchacho entiende que él cogió ya poder sobre la jerarquía de los padres, y con el cuento de que yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé, empieza a comprar de una u otra manera el afecto del hijo. Entonces
Son padres que si son pudientes económicamente, aunque no estén de acuerdo, compran las cosas que no quieren. No, es que la tablet que se usaba el año pasado era negra, hoy es rosada, entonces te la tengo que comprar y el chino ni siquiera la... Ya, bueno, listo. Que ¿cómo se va a ir usted con un celular de 40.000 pesos? ¿Cómo le ocurre? No, tome un iPod de no sé cuánto, un iPod 5 de 1 millón y pico. Entonces empieza una competencia social y ahí el que me toque mi hijo puede hacer lo que quiera, puede ser el canzón del barrio, el que hace la bulla, pero ahí el que lo toque, yo no lo permito. Entonces el niño va cogiendo poder y eso a nivel de colegios va haciendo que los docentes no toquen los niños. ¿Por qué? Porque es que el papá es muy bravo. Pero el papá no hace correctivos. Entonces el papá no hace correctivos en el colegio que deben ser no educativos, sino informativos. El colegio, un niño va al colegio es a informarse, es a educarse, pero la instrucción, perdón, a instruirse, pero la instrucción educativa, la educación tiene que estar en la casa. Pero a muchos padres es más fácil tirárselos al colegio, ¿cierto? Porque yo trabajo, porque ella trabaja, porque, en fin. Y si son padres pudientes, entonces resulta de que la información, fuera de que el colegio no se la da sino una información, pero no una educación, en la casa es la niña que le colabora, la empleada del servicio que le colabora, que normalmente es un estrato diferente, que normalmente a ella lo que le interesa es que no la echen, entonces el muchachito es grosero y la muchacha ni queda le dice a la patrona para que pronto me echan esa amiga, ¿a quién le van a creer más, a mí o al niño? Entonces empiezan un rol de ruptura, jerarquías, y estos chinos empiezan a mandar a los papás. Y el papá en el afán de que no le digan que es un mal papá, de que no, ¿cómo así va a llegar el niño castigado al colegio y que diga que yo lo castigué? ¿Cómo me voy a ver? Como si la foto que está poniendo social no fuera así, empieza a darle miedo. Y cuando va creciendo, encuentra a los muchachos adolescentes que lo han tenido todo, al ritmo del papá o en el endeudamiento del papá. Entonces, es un papá que empieza a luchar con la jerarquía social, que aunque no tenga forma de comprarse un carro, se endeuda para comprarlo, que tiene que estar en un estrato, viviendo en una casa de alquiler de un precio que a duras penas la logra pagar, dañando todo el entorno de estabilidad socioeconómica de la familia, y empieza a tener la idea de que cómo me van a aportar, cómo me voy a ver mal ante la sociedad. Entonces empiezan a tener miedo a hablarle a los hijos, miedo a castigarlo. Y cuando un niño es muy intenso, empieza a recalcar, deme. Es más fácil decirle, mire, sabe que haga lo que le dé la gana. Y el chisme aprende y dice, listo, yo hago lo que me da la gana. Y los padres le enseñamos a esos niños a que sean muy intensos para que esto funcione. Entonces, en ese rol se va generando una bola de nieve, que cuando el niño hizo el primer berrinche, hizo la primera pataleta, no se corrigió, la segunda tampoco, la tercera tampoco, coge un entorno y a los 16 años ya es incontrolable. Porque el papá deja de ser papá, entonces el papá está aquí empezando el trabajo, tiene un niño pequeño, empezando la vida, está con los abuelos o está con los suegros, tiene que castigar al niño en ese momento, pero se mete la suegra. ¿Cómo se le ocurre que lo va a tocar el niño? Entonces el señor, por no hacerlo, o la hija o el hijo, por no hacerlo, el chino entiende que es que el rollo funciona, mi abuela protege contra mis padres. Y esos niños empiezan a buscar la protección de los abuelos, que son alcahuetes la mayoría de las veces, que yo me saco un poquito en limpio, a generar la alcahuetería de los abuelos, porque los abuelos tienen un problema. Los abuelos no quieren, o sea, ellos no se proyectaron para criar nietos, pero se los impusieron los hijos porque tienen que trabajar, o porque no tienen quien los cuide en ese momento. Entonces el abuelo no quería ser protector, no quería ser el jardinero de la familia, pero le tocó. Fuera de eso sabe que no es el papá, entonces le da miedo castigar, porque es que yo no soy el papá, espere que venga la mamá, yo le cuento. Cuando llega la mamá, o se le olvidó, o bajó la importancia porque ya está más suave, o le dice, como a la otra no le pasó, pues no le da importancia, y el chisme aprende que los abuelos les pueden hacer cosas, son alcahuetes, en una cantidad de cosas, pero que los protege de determinada manera de los padres. Entonces yo tengo muchos pacientes que uno les dice, y el hijo, irresponsable, se vuela, mentiroso, pero ¿cuál es el castigo? Mandarlo de los abuelos. Ay, el abuelo es un bacán, No, entonces pues allá, aprendió a que aquí la embarro en la cara para que me cuiden aquí. sí que echan bueno. Usted estaba hablando ahí y recuerdo en estos días, la semana pasada, el hijo que está en el jardín de 2 años, le dio por saltar allá en el jardín y se cayó él y con una cosita que tenía en la mano se aporreó aquí, se hizo una pequeña escoriacioncita ahí en la piel. Cuando llegamos a recogerlo estaba la jardinera muy preocupada que porque el niño se había aporreado y que porque pues la reacción de nosotros los padres, ¿cierto? Entonces
La reacción de nosotros fue muy tranquila, ¿cierto? Ah, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Ah, se aporreó. Ah, bueno, listo. ¿Y cómo fue tal cosa? Entonces nos contaron y ya, y listo. Y ella misma se sorprendió de la tranquilidad con la que uno había asumido el papel. Porque dicen, no, ustedes están tranquilos y no tan tranquilos, no, pues es que ¿qué vamos a poder hacer, cierto? O sea, si le aporrean a uno ahí delante de uno se caen y se aporrean y usted no puede hacer nada, ¿cierto? Ahora es mucho más difícil que de pronto una jardinera para 10, 15 niños pueda de pronto estar pendiente de cada uno, de cada movimiento y y los niños son muy inquietos. Entonces digo, no, es que aquí llegan unos padres y el niño se les aporrea y le pegan a uno pues la vaciada, le dicen de todo, absolutamente de todo, porque son intocables pues con su hijo. Eso no quiere decir, yo pienso que uno no se preocupe por él, sino que debe aceptar uno la realidad de que ellos van a jugar y se van a caer y se van a aporrear, pero que no tener uno como ese papel tan sobreprotector. No, Juan, es lo que estamos hablando, es que los padres se vuelven tan protectores de los hijos, que no permiten que les pase nada, con el agravante de que tienen la ignorancia de agredir al que los está intentando ayudar a... Eso se llama accidente. Los accidentes son eso, accidentes, cosas que no puede prever, que no puede controlar, que no puede frenar, que los accidentes son eso. Pero si usted mira, ese papá que se enoja ya, que tiene la impulsividad de coger una jardinera y agredirla, vaya y mírelo en la casa y verá el grito que le mete y verá lo agresivo que es contra el hijo. Normalmente eso es una doble moral, como una doble percepción de las cosas. Ese papá normalmente en la casa grita, alega, tratando de imponer unas condiciones éticas, morales o espirituales que él ni siquiera cumple, porque normalmente esos papás han tenido una vida muy caótica, o han sido drogos, o han sido vagos, o bueno, simplemente recambiaron su vida y empezaron a crecer. Entonces, por ese temor inconsciente, empiezan a ser en la casa, en la intimidad de la casa, tan agresivos que no permiten, si usted mira, no permiten que a nadie los toque, pero sí llaman al niño del grito, no son capaces de decirle, ve, Petronilo, vení para acá, sino el grito, carajo, no me escuchó, porque son absolutamente autoritarios, absolutamente controladores. Yo pongo una metáfora en el consultorio que no sea mamá gallina, porque es que, imagínense un pollito aquí, un águila, un polluelo de águila, y el águila lo cubre así, y está el sol arriba. Entonces la sombra de protección es solamente lo que cubre al polluelo, pero si ese papá empieza a elevarse, a medida que esta águila se eleva al cielo, la luz, la sombra va incrementándose. Y esa es como la sombra de protección que uno le para a los hijos, la va incrementando, 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 entonces le da más protección realmente. Cuando uno está, hay que cuidarlos obviamente, hay que estar pendiente. Si se cae, tiene uno que saber que ese hijo tiene que tener la humildad de pedir ayuda. Entonces el chino se cae y uno lo está mirando, por ejemplo, él se puede voltear y lo mira a uno. Y uno tiene que aguantar ahí. Si el chino lo mira y le dice, mire, no soy capaz de levantarme, ven, yo te ayudo, es el trabajo de los padres. Pero ¿por qué no da la oportunidad a ese niño a que aprenda a pararse solo? Entonces se para y uno le dice, bien, viejo, levántate, ¿listo? Y se levanta llorando, lo que sea, se levantó solo. Pero uno tiene que tener esa percepción de aguante de no ser tan controlador. Mire, es increíble. Uno encuentra padres tan incoherentes que le dan unas madreadas a los hijos porque dijo una mentira. Porque dijo una mentira, pero esa mentira el niño la tuvo que haber aprendido de alguna parte. Entonces cuando uno dice al papá, y usted nunca ha dicho mentiras, nunca ha dicho, ay, llegó mi suegra, qué jartera, pero cuidado, no le digas. No llegó y dijo, vea, lleva a llamar a la oficina a decir que estoy enfermo, pero es que tengo un guayabo el macho. O sea, usted mismo le enseñó a un niño, porque es que un niño nace virgen, usted fue el que le enseñó. Entonces después, ¿cómo va a ser incoherente? Usted llega a un muchacho de 14 años y le dice, mi amorcito, tenga todas las novias del mundo, no se enamore, téngalas todas. Y ese muchacho a los 28 es el infiel más infiel. Y usted le dice, ¿usted de dónde aprendió eso? Pues carajo, los tuvo que haber aprendido de dónde. ¿De dónde lo aprendió? Uno de la casa. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? No, la señora que viene a cobrar el arriendo. Uy, dígale que yo no estoy. Y después el chino dice una mentira. ¿Usted por qué dice una mentira? Eso fue lo que él aprendió. Los padres castigadores después hacen que un niño, papá castiga al niño y el niño tiene un hermanito pequeño y este se la monta al chiquito. ¿Que usted por qué trata a su hermanito así? Pero no cae en cuenta que es que usted maltrata a su esposa, que usted maltrata a un hijo, lo maltrató a él. Entonces, ¿él qué hace? Reacciona como usted le enseñó. Entonces, si usted mira, cuando miramos la educación pasa eso. Generalmente es muy claro, a los niños hasta los 6 años aprenden por impresión, por el grito, por la fuerza, ¿cierto? De los 6 a los 10, a los 12, por la imitación, por el ejemplo que usted le da. Pero
de los 12 a los 18 es la socialización, es el entorno el que le da mucha fuerza a una gran mayoría de niños, yo diría que el 80%. Entonces, si usted no está pendiente con una educación positiva y adecuada, lo friega. Y hay otro cuento, Juan, que es que los padres a veces creemos mal que nosotros podemos ser amigos de los hijos. No, nosotros podemos ser los papás más bacanos, los papás más relajados, los mejores papás, pero no podemos ser amigos, porque tenga este cuento. Un muchacho de 14 años le invita a meter bazuco. Entonces le dice el amigo, uy hermano, eso es una machera, camine, metemos. ¿Qué le dice el amigo? Un amigo le dice, no, camine, yo lo acompaño, a ver cómo sabe eso. Pero si usted es un papá amigo, ¿usted qué le dice? Listo, papito, yo le doy la plata para el bus. No, usted empieza a decir cómo se le ocurre colicagao, eso no se hace, esas amistades están muy malas. Entonces ahí se está comportando ¿qué? ¿Como un papá o como un amigo? Pues como un papá, obviamente. Entonces usted simplemente puede ser el mejor bacano, el más bacano papá, pero si usted es amigo, los amigos son alcahuetes normalmente. Es que por eso el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, es cierto. Los amigos normalmente son los que lo inducen o al trago, o a la primera novia, o a la primera volada, o a la primera mentira. Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso porque si usted dice es que yo soy papá de mis hijos, entonces o es un mal papá o es un mal amigo, perdón. Soy amigo de mis hijos, o es un mal papá o es un mal amigo. Entonces, no, usted puede ser el papá más bacano, pero no quite el rol de papá. El único que puede disponer que sean amigos es el hijo. El hijo es el único que puede decir, mi papá es mi amigo. Y entonces le cuenta al papá que el hijo considera su amigo y se aguanta la retahíla de papá. Y funciona hermosísimo, porque esos muchachos normalmente aprenden valores y virtudes muy bonitos para la vida. Pero usted no puede empezar a decir que es que como su mamá lo regañó y su mamá es una bruja y estoy de pelea con ella, entonces el niño me pide el permiso y yo autorizo a la mamá. Papá, déjeme ir a una déjeme ir a una fiesta donde hay un DJ y yo soy menor de edad, hombre. Entonces la mamá le dice, no, papito, tiene que estar a las 10:30. Pero como el papá y la mamá están de pelea, entonces le dije, ay, que su mamá es una bruja, mijo. Tranquilo, papito, vaya, que le doy permiso. Y me está contando. Entonces, ¿qué pasa el niño? Y dice, bueno, la mamá se anula. Autorizó total. Entonces autorizó. Entonces, cuando ese muchacho hace una embarrada, ¿a quién le pide ayuda? Le va a pedir ayuda al papá, que es el bacano, ¿cierto? Pero ahí el papá le dice, ¿cómo se le ocurrió salir a las 2 de la mañana a quebrar vidrio? Está borracho. Y ahí sí lo mata a golpes. Entonces, esas incoherencias son las que hacen que los muchachos se pierdan muchas veces en la vida y no sean capaces de saber dónde pedir ayuda. Si le pido a mi mamá, alega, si le pido a mi papá me castiga, entonces ¿a quién le pido ayuda? Al mejor amigo. Y un muchacho de 14 años le pide asesoría a un muchacho de 14 años. Mire qué locura. Por miedo, porque los papás son incoherentes. Claro. Recuerden todos los televidentes que tienen algún problema de salud, pueden llamar a la línea médica. Allí tienen excelentes profesionales que les pueden prestar ese servicio médico a domicilio. También tenemos servicio de hospitalización domiciliaria, servicio de enfermería, ambulancia, en fin, muchos servicios médicos que yo sé que ustedes allá en la comodidad de su hogar los pueden disfrutar y pueden tener esa comodidad de llegar a ellos muy fácilmente. Además, tenemos un sistema de afiliaciones supremamente económico para que ustedes puedan acceder a todos estos servicios. También tenemos hogar para el cuidado del adulto mayor, tenemos algunos cupos disponibles para que usted lleve a su papá, a su mamá, a su abuelo y ellos puedan estar cuidados en las mejores manos, con todos los cuidados médicos y enfermería, las 24 horas para que usted esté tranquilo de que están en las mejores manos. Doctor Reiner, y pues todos los televidentes estamos hablando hoy de ese miedo como a ser papá. Existen también muchas, por ejemplo, madres solteras o papás que les toca asumir los dos roles de mamá y de papá. ¿Cómo deben comportarse en este sentido respecto a esa coherencia que tienen que manejar con sus hijos? Eso es una locura. Mira, yo tengo una comunidad que llama papá, no le da miedo ser papá. Eso genera ampollas las que quiera. Pero es por lo mismo, porque la gente no le gusta oír. No le gusta oír de pronto dónde está fallando para poder hacer la colaboración y el cambio. Porque eso llama humildad. Humildad es reconocer los errores y decir, soy capaz con ellos o necesito una ayuda, ¿cierto? Pongamos el ejemplo, los dos papás trabajan. Entonces, ¿a quién queda a cargo el niño? O de un colegio, donde les da miedo castigar como tú dijiste ahora, porque los papás a veces son muy imperativos, muy fuertes. O de una empleada de servicio, que normalmente es de otro estrato. O de una abuela, que normalmente es inadecuada también. Entonces, ¿por qué? Porque si una abuelita llega y le dice, coma pues papito, y le va a dar el almuerzo y el niño dice, no quiero, entonces la abuelita ¿qué hace? No coma, no le insiste.
pero a las 2 horas el chino está muriéndose de hambre. Entonces, ¿qué va a comer? ¿Va a pedir la sopa o la carne dura? No, él va a pedir o las papitas o el yogur o las golosinas. Y la abuelita cree, entre comillas, que es mejor que coma algo que no coma. Y lo que le está enseñando es que el chino decide qué come versus los padres. Entonces esos son los chinos que empiezan a adquirir unos hábitos alimentarios violentísimamente horribles, pero no hay control. Normalmente ahí la jerarquía se falla, ¿no? El ejemplo que poníamos ahora. Si los padres están separados, normalmente ese niño es un caballito de batalla. Ese niño normalmente lo ponen en un dilema. ¿Por qué? Porque entonces el papá se va de la casa, por ejemplo. La mamá tiene que asumir un rol de mamá, pero ella cree que debe asumir un rol de mamá-papá. Pero por Dios, ella no es hombre. Entonces no puede asumir un rol de hombre cuando ella no es hombre. Entonces, si va a asumir los dos roles, se va a perder. Entonces, ¿por qué no asume un rol de mamá y amplía el rol de mamá? Si el otro tenía un controlador, tenía que hacer control o tenía que ser educativo, pues coja una mamá más controladora y más educativa, ¿cierto? Pero no puede ser un hombre. Lo mismo le pasa al papá. Entonces, la señora se queda todo el día, todos los días con el niño. Entonces ya la bruja, la que le pone las tareas, la que le pone el castigo, la que le pone normas, la que él va a acostar temprano. Cuando llega el papá el sábado, claro, él es el príncipe. Entonces el hombre llega a comprar afecto, ¿cierto? Camine, mi amor. Es que mi mamá no me deja. ¡Ay, que esa es una bruja! ¿Qué quiere? Y le abre así, le compra y llega con regalos. Y normalmente los niños que se van de fin de semana para donde el papá o la mamá llegan absolutamente perdidos el lunes. Groseros, atarbanes, mentirosos. Entonces el daño que se le hace al niño por ignorancia de los padres es violentísimo, por una competencia ahí estúpida de que yo soy mejor que su mamá, pero se están tirando al chino, ¿verdad? No hablemos de la parte educativa. Entonces llega la mamá de trabajar, el chino está ahí, 8 de la noche, no ha hecho nada porque puso a ver televisión. Entonces la mamá en la angustia, en la pena social de que cómo va a llegar al colegio sin tarea, ¿qué hace ella? Empieza a hacer la tarea por el niño. Y el chino ya está, así es, se aprende a manejar eso, entonces no, sigue haciendo tareas muy tarde para que la mamá haga la mitad de las tareas. Porque si la mamá le dijera, mire, va al colegio y usted pone la cara y pone el castigo, dice que fue pereza, el chino tiene que aprender que esa vergüenza social del colegio lo corrige, porque aquí no hay forma, o la hago o paso la pena. Pero no pasa eso, entonces normalmente educamos mal a los hijos. Y lo mismo pasa cuando son padres, por ejemplo, mire, hay padres muy fuertes y anulan al resto del mundo, anulan a la esposa, anulan a los hijos. Normalmente cuando esto pasa, eso es tenaz, porque es que simplemente los chinos le cogen miedo. Entonces terminan en el colegio haciendo cosas que no hacían, haciendo actitudes que normalmente no hacían, y los niños se desaprenden. Cuando estos niños pasan a la época adulta, lo que van a hacer es lo que aprendieron, no hay forma. Si ustedes miran, ustedes encuentran que los padres de uno fueron alcohólicos, un papá alcohólico y la mamá absolutamente subyugada. Eso fue lo que ese muchacho aprendió o esta niña aprendió. Cuando se casa, normalmente lo único que reconoce son hombres así. Puede que no sea alcohólico, pero puede que tenga vicios o que fume o que le gusten las mujeres o que le guste el juego, que sea responsable. Pues el perfil es como parecido, ¿verdad? Y ella alega, pero es sumisa. Porque lo más grave en una relación, ya sea padre-hijo o interpersonal, es cuando usted alega y no cumple. Cuando usted amenaza y no cumple. Es que si haces esto nunca en la vida te vuelvo a hablar, y a los 3 minutos le está diciendo, papito, quiero un jugo. Por Dios, el chino dice, no, este es puro cuento. Cuando un papá alega 10 minutos y él cree que hizo su trabajo de padre porque hizo el sermón de las 7 palabras. El chino a los 2 minutos está pensando en otra cosa. El resto de la carreta se pierde. El papá cree que hizo y después le dice, es que usted no oye, yo le dije. No, se elevó, porque es que la retahíla no cuadra, ¿cierto? Eso dura muy poquitico. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ser muy coherente. Si usted lo dice, cúmplalo. Si no lo va a cumplir, no lo diga. Y si usted sea coherente, pues, si yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé, ¿qué implica? Enséñele normas para que después no sufra, para que no repita las historias, porque normalmente, el ejemplo que estamos haciendo ahora, esas mujeres o esos hombres se casan, repiten la historia y los hijos aprenden lo mismo, y ustedes ven que hay familias que todos los padres o los hermanos se han separado, llevan 2 o 3 matrimonios. Hay excepciones, pero normalmente se repite. Si el papá era un subyugado, una persona que simplemente la mujer lo tenía subyugado, normalmente esa hija aprende a subyugar a los hombres y después de 10, 15 años se separan y dice que yo soy muy de malas en la vida. No, se repite la historia. Entonces la invitación es, caigan en cuenta, tengan la humildad de reconocer dónde estoy fallando,
no necesitan exponerlo públicamente. Si son capaces de corregirlo, corríjanlo. Si no son capaces, busquen una ayuda que lo corrija. Pero rompan el ciclo, ¿para qué? Para que tengamos mejores seres humanos. Porque es que es curioso, usted llega y el niño le quiebra el vidrio a otro, a un carro, y el papá dice, no, eso no, es una pilatunas. Pero vaya a ver que le quiebren el de él, a ver cómo reacciona. Doctor Reiner, ¿dónde lo pueden encontrar a usted las personas que deseen alguna cita para que les trate alguno de estos interesantes temas? Gracias, Dan. El consultorio está en el Centro Comercial San Cancio, en el Centro de Especialistas, consultorio 303, y el celular mío, que yo soy el que doy la cita personalmente, 310-422-3850. Bueno, hemos llegado al final de este Consúltenos por su salud. Esperamos que todos estos tips tan interesantes del doctor Reiner pues, nos sirvan para aplicarlos diariamente en nuestra vida y con nuestra familia. Les damos los agradecimientos a ustedes por estar ahí siempre muy pendientes de nosotros, a usted, doctor Reiner, por compartir unos minutos de su tiempo con nosotros, y les deseamos una feliz semana. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Es el entorno el que le da mucha fuerza a una gran mayoría de niños, yo diría que el 80%. Entonces, si usted no está pendiente con una educación positiva y adecuada, no friega. Y hay otro cuento, Juan, que es que los padres a veces creemos mal que nosotros podemos ser amigos de los hijos. No, nosotros podemos ser los papás más bacanos, los papás más relajados, los mejores papás, pero no podemos ser amigos, porque tenga este cuento. Un muchacho de 14 años le invitan a meter bazuco. Entonces le dice el amigo, uy hermano, eso es una machera, camine, metemos. ¿Qué le dice el amigo? Un amigo le dice, no, camine, yo lo acompaño, a ver cómo sabe eso. Pero si usted es un papá amigo, ¿usted qué le dice? Listo, papito, yo le doy la plata para el bus. No, usted empieza a decir, ¿cómo se le ocurre colicagao? Eso no se hace, esas amistades están muy malas. Entonces ahí se está comportando, ¿qué? ¿Como un papá o como un amigo? Pues como un papá, obviamente. Entonces usted simplemente puede ser el mejor bacano, el más bacano papá, pero si usted es amigo, los amigos son alcahuetes normalmente. Es que por eso el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, es cierto. Los amigos normalmente son los que lo inducen o al trago, o a la primera novia, o a la primera volada, o a la primera mentira. Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso, porque si usted dice que yo soy papá de mis hijos, entonces o es un mal papá o es un mal amigo, perdón. Soy amigo de mis hijos, o es un mal papá o es un mal amigo. Entonces, no, usted puede ser el papá más bacano, pero no quite el rol de papá. El único que puede disponer que sean amigos es el hijo. El hijo es el único que puede decir, mi papá es mi amigo. Entonces, le cuenta al papá que el hijo considera su amigo y se aguanta la retahíla de papá. Y funciona hermosísimo, porque esos muchachos normalmente aprenden valores, virtudes muy bonitos para la vida. Pero usted no puede empezar a decir que es que como su mamá lo regañó y su mamá es una bruja y estoy de pelea con ella, entonces el niño me pide el permiso y yo autorizo a la mamá. Papá, déjeme ir a una déjeme ir a una fiesta donde hay un DJ y yo soy menor de edad, hombre. Entonces la mamá le dice, no, papito, tiene que ser a las 10:30, pero como el papá y la mamá están de pelea, entonces le dije, ay, que su mamá es una bruja, mijo, tranquilo, papito, vaya, que le doy permiso, y me está contando. Entonces, ¿qué pasa el niño? Y dice, bueno, la mamá se anula. Autorizó total. Entonces autorizó. Entonces, cuando ese muchacho hace una embarrada, ¿a quién le pide ayuda? Le va a pedir ayuda al papá, que es el bacano, ¿cierto? Pero ahí el papá le dice, ¿cómo se le ocurrió salir a las 2 de la mañana a quebrar vidrio? Está borracho. Y ahí sí lo mata a golpes. Entonces, esas incoherencias son las que hacen que los muchachos se pierdan muchas veces en la vida y no sean capaces de saber dónde pedir ayuda. Si le pido a mi mamá, alega, si le pido a mi papá me castiga, entonces ¿a quién le pido ayuda? Al mejor amigo. Y un muchacho de 14 años le pide asesoría a un muchacho de 14 años. Mire qué locura. Por miedo, porque los papás son incoherentes. Claro. Recuerden, todos los televidentes que tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica. Allí tienen excelentes profesionales que les pueden prestar ese servicio médico a domicilio. También tenemos servicio de hospitalización domiciliaria, servicio de enfermería, ambulancia, en fin, muchos servicios médicos que yo sé que ustedes allá en la comodidad de su hogar los pueden disfrutar y pueden tener esa comodidad de llegar a ellos muy fácilmente. Además, tenemos un sistema de afiliaciones supremamente económico para que ustedes puedan acceder a todos estos servicios.
También tenemos hogar para el cuidado del adulto mayor. Tenemos algunos cupos disponibles para que usted lleve a su papá, a su mamá, a su abuelo y ellos puedan estar cuidados en las mejores manos, con todos los cuidados médicos y enfermería, las 24 horas para que usted esté tranquilo de que están en las mejores manos. Doctor Reiner, y pues todos los televidentes estamos hablando hoy de ese miedo como a ser papá. Existen también muchas, por ejemplo, madres solteras o papás que les toca asumir los dos roles de mamá y de papá. ¿Cómo deben comportarse en este sentido respecto a esa coherencia que tienen que manejar con sus hijos? Es una locura. Mira, yo tengo una comunidad que llama papá, no les miedo ser papá. Eso genera ampollas las que quieran. Pero es por lo mismo, porque la gente no le gusta oír. No les gusta oír de pronto dónde está fallando para poder hacer la colaboración y el cambio. Porque eso se llama humildad. Humildad es reconocer los errores y decir, soy capaz con ellos o necesito una ayuda, ¿cierto? Pongamos el ejemplo, los dos papás trabajan. Entonces, ¿a quién queda a cargo el niño? O de un colegio, donde les da miedo castigar como tú dijiste ahora, porque los papás a veces son muy imperativos, muy fuertes. O de una empleada de servicio, que normalmente es de otro estrato. O de una abuela, que normalmente es inadecuada también. Entonces, ¿por qué? Porque si una abuelita llega y le dice, coma pues papito, y le va a dar el almuerzo y el niño dice, no quiero, entonces la abuelita ¿qué hace? No coma, no le insiste. Pero a las 2 horas el chino está muriéndose de hambre. Entonces, ¿qué va a comer? ¿Va a pedir la sopa o la carne dura? No, él va a pedir o las papitas o el yogur o las golosinas. Y la abuelita cree, entre comillas, que es mejor que coma algo que no coma. Y lo que le está enseñando es que el chino decide qué come versus los padres. Entonces esos son los chinos que empiezan a adquirir unos hábitos alimentarios violentísimamente horribles, pero no hay control. Normalmente ahí la jerarquía se falla, ¿no? El ejemplo que poníamos ahora. Si los padres están separados, normalmente ese niño es un caballito de batalla. Ese niño normalmente lo ponen en un dilema. ¿Por qué? Porque entonces el papá se va de la casa, por ejemplo. La mamá tiene que asumir un rol de mamá, pero ella cree que debe asumir un rol de mamá-papá. Pero por Dios, ella no es hombre. No puede asumir un rol de hombre cuando ella no es hombre. Entonces, si va a asumir los dos roles, se va a perder. Entonces, ¿por qué no asume un rol de mamá y amplía el rol de mamá? Si el otro tenía un controlador, tenía que hacer control o tenía que ser educativo, pues coja una mamá más controladora y más educativa, ¿cierto? Pero no puede ser un hombre. Lo mismo le pasa al papá. Entonces, la señora se queda todo el día, todos los días con el niño. Entonces ya la bruja, la que le pone las tareas, la que le pone el castigo, la que le pone normas, la que él va a acostar temprano. Cuando llega el papá el sábado, claro, él es el príncipe. Entonces el hombre llega a comprar afecto, ¿cierto? Camine, mi amor. Es que mi mamá no me deja. ¡Ay, que esa es una bruja! ¿Qué quiere? Y le abre así, le compra y llega con regalos. Y normalmente son niños que se van de fin de semana para donde el papá o la mamá llegan absolutamente perdidos el lunes. Groseros, atarbanes, mentirosos. Entonces el daño que se le hace al niño por ignorancia de los padres es violentísimo, por una competencia ahí estúpida de que yo soy mejor que su mamá, pero se están tirando al chino, ¿verdad? No hablemos de la parte educativa. Entonces llega la mamá de trabajar, el chino está ahí, 8 de la noche, no ha hecho nada porque puso a ver televisión. Entonces la mamá en la angustia, en la pena social de que cómo va a llegar al colegio sin tarea, ¿qué hace ella? Empieza a hacer la tarea por el niño. Y el chino ya está así, se aprende a manejar eso, entonces no sigue haciendo tareas muy tarde para que la mamá haga la mitad de las tareas. Porque si la mamá le dijera, mire, va al colegio y usted pone la cara y pone el castigo, dice que fue pereza, el chino tiene que aprender que esa vergüenza social del colegio lo corrige, porque aquí no hay forma, o la hago o paso la pena. Pero no pasa eso, entonces normalmente educamos mal a los hijos. Y lo mismo pasa cuando son padres, por ejemplo, mire, hay padres muy fuertes y anulan al resto del mundo, anulan a la esposa, anulan a los hijos. Normalmente cuando esto pasa, eso es tenaz, porque es que simplemente los chinos le cogen miedo. Entonces terminan en el colegio haciendo cosas que no hacían, haciendo actitudes que normalmente no hacían, y los niños se desaprenden. Cuando estos niños pasan a la época adulta, lo que van a hacer es lo que aprendieron, no hay forma. Si ustedes miran, ustedes encuentran que los padres de uno fueron alcohólicos, un papá alcohólico y la mamá absolutamente subyugada. Eso fue lo que ese muchacho aprendió o esta niña aprendió. Cuando se casa, normalmente lo único que reconoce son hombres así. Puede que no sea alcohólico, pero puede que tenga vicios o que fume o que le gusten las mujeres o que le guste el juego, que sea responsable. Pues el perfil es como parecido, ¿verdad? Y ella alega, pero sumisa. Porque lo más grave en una relación, ya sea padre-hijo o interpersonal,
Es cuando usted alega, alega, alega y no cumple. Cuando usted amenaza y no cumple. Es que si haces esto nunca en la vida te vuelvo a hablar y a los 3 minutos le está diciendo, papito, quiero un jugo. Por Dios, el chino dice, no, este es puro cuento. Cuando un papá alega y alega 10 minutos y él cree que hizo su trabajo de padre porque hizo el sermón de las 7 palabras. El chino a los 2 minutos está pensando en otra cosa. El resto de la carreta se pierde. El papá cree que hizo y después le dice, es que usted no oye, yo le dije. No, se elevó, porque es que la retaíla no cuadra, ¿cierto? Eso dura muy poquitico. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ser muy coherente. Si usted lo dice, cúmplalo. Si no lo va a cumplir, no lo diga. Y si usted sea coherente, pues, si yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé, ¿qué implica? Enséñele normas para que después no sufra, para que no repita las historias, porque normalmente, el ejemplo que estamos haciendo ahora, esas mujeres o esos hombres se casan, repiten la historia y los hijos aprenden lo mismo y ustedes ven que hay familias que todos los padres o los hermanos se han separado, llevan 2 o 3 matrimonios. Hay excepciones, pero normalmente se repite. Si el papá era un subyugado, una persona que simplemente la mujer lo tenía subyugado, normalmente esa hija aprende a subyugar a los hombres y después de 10, 15 años se separan y dice que yo soy muy de malas en la vida. No, se repite la historia. Entonces la invitación es, caigan en cuenta, tengan la humildad de reconocer dónde estoy fallando, no necesitan exponerlo públicamente. Si son capaces de corregirlo, corríjanlo. Si no son capaces, busquen una ayuda que lo corrija. Pero rompan el ciclo, ¿para qué? Para que tengamos mejores seres humanos. Porque es que es curioso, usted llega y el niño le quiebra el vidrio a otro, a un carro, y el papá dice, no, eso no, es una pilatunas, pero vaya a ver que le quiebren el de él, a ver cómo reacciona. Doctor Reiner, ¿dónde lo pueden encontrar a usted las personas que deseen alguna cita para que les trates algunos de estos interesantes temas? Gracias, Juan. Mi consultorio está en el Centro Comercial San Cancio, en el Centro de Especialistas, consultorio 303, y el celular mío, que yo soy el que doy la cita personalmente, 310-422-3850. Bueno, hemos llegado al final de este Consúltenos por su salud. Esperamos que todos estos tips tan interesantes del doctor Reiner pues, nos sirvan para aplicarlos diariamente en nuestra vida y con nuestra familia. Les damos los agradecimientos a ustedes por estar ahí siempre muy pendientes de nosotros, a usted, doctor Reiner, por compartir unos minutos de su tiempo con nosotros y les deseamos una feliz semana. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.